El otro día iba por la calle y quise preguntar por una ruta de bus en el paradero. Me acerqué a alguien más que estaba allí, sin embargo me ignoró y no recibí respuesta. También me pasó que entré al sistema de transporte público con mi pareja. Era hora pico y entre estrujones, al entrar al vehículo, además de quedar separados el uno del otro, en algún momento tuve que empujarlo para entrar, cuando con la última persona con la que querría relacionarme de forma violenta sería con él. Reconozco que como he sido la ignorada, como en el primer relato, he sido también la que ignora. Por ejemplo, a vendedores ambulantes, por esa paranoia que hemos popularizado en la ciudad hacia el otro. Con estos ejemplos es evidente que la cotidianidad que atraviesa la ciudad es hostil, que se promueve la deshumanización del otro desde el ignorar y que la posibilidad de contacto es negada a toda costa. En mi caso particular, reconozco en estos hechos comportamientos que responden a dinámicas donde la repetición de acciones como ignorar, humillar, empujar, alar, han permitido que espacios como el transporte público sean escenario de violencias de forma frecuente. Lo anterior devela la deshumanización que la repetición mecaniza e integra como natural en la cotidianidad. Es decir, la violencia se naturaliza, mantiene el orden de dominación vigente sin ningún tipo de esfuerzo físico o material. Shunhan, Topología de la Violencia, página 20. Ni para el conflicto o el afecto hay lugar. Las relaciones y el contacto físico pierden relevancia, pues el individuo se ha refugiado en sí mismo en todo momento, y para proteger su subjetividad, habitúa el dominio en comportamientos que aún sin esfuerzo se repiten y se vuelven verbos que como tales pueden repetirse y mecanizar acciones como el humillar o ignorar que perpetúan la violencia en la cotidianidad. Los casos enunciados anteriormente los apropio, aunque los relatos no son míos únicamente. Recopilan experiencias de varias mujeres integrantes del semillero Técnica y Utopía, donde la pregunta por el cuerpo en relación con la cotidianidad es una constante. Se aborda, en primer lugar, acudiendo a las particularidades de cada integrante del semillero, identificando formas comunes de naturalización de violencia en espacios públicos de la ciudad, que se ven atravesados por el cuerpo y el contacto entre los mismos. Por lo tanto, las acciones allí realizadas, es decir, en el semillero, desencadenan en prácticas performativas que salen y cuestionan el lugar convencional que hemos acordado para la práctica escénica, el escenario, o para su estudio, el salón de clases. De forma que tomamos elementos de técnicas de entrenamiento que ofrece el arte escénico para dislocar la realidad y permitir la utopía en lo cotidiano, poniendo sobre la mesa la posibilidad del performance y accionando a través de acontecimientos en la ciudad que planteamos como preguntas vivas a las prácticas habituales que la arquitectura de la misma propone. Entendiendo que el factor común que percibimos en relatos como los que describí anteriormente es el de la violencia y hostilidad naturalizadas en la ciudad, y que desde nuestro lugar de enunciación, que es el arte escénico, como semillero optamos por lanzar preguntas mediadas por el cuerpo y el entrenamiento a la representación, y en consecuencia al espacio físico acordado para ella. Esto permite que ocurra la performance, nos acerquemos a la técnica y la pongamos en diálogo con la cotidianidad en la ciudad. Tengo 19 años, es decir, que la realidad en la que he vivido es una donde las relaciones mediadas por las telecomunicaciones son inevitables. He oído de mis padres que antes había que acordar una hora y lugar para el encuentro con el otro y confiar en coincidir. Esta clase de maneras, aunque actualmente no sean cercanas, permiten ver un cambio estructural en las relaciones en relación con la época donde actualmente los encuentros van encaminados a la hipercomunicación, que es entendida para la modernidad como progreso y desarrollo. Sin embargo, tiende una trampa que anuncia Byung-Chul Han en La desaparición de las rituales, donde afirma que la comunicación digital se está convirtiendo hoy cada vez más en una comunicación sin comunidad. Es decir, cada vez la modernidad nos impulsa a reducir la fricción con el otro, independientemente de si es con miras a confrontar o acoger. Esta idea de evolución, desarrollo o progreso, enmarcada en la conexión virtual, a mi parecer simplifica las relaciones, reduce el encuentro, aboliendo la posibilidad de generar comunidad.
La ruptura que plantea la hipercomunicación a la que tenemos acceso frente a la realidad de la reducción de encuentros físicos me inquieta y la llevo como pregunta al actual proyecto de investigación Tacto con Tacto del semillero ya mencionado. Pues desde el arte escénico, el encuentro con el otro es necesario para la correalización de propuestas escénicas. No obstante, el semillero pretende cuestionar estas maneras que refuerzan y naturalizan acciones violentas, y encuentro yo que la ciudad es el lugar propicio para perforar la cotidianidad, que es donde se instauran las maneras que menciono, por medio de acontecimientos escénicos, como happenings o performance, más que desde la interpretación convencional, a la que nos invita la formación disciplinar de la academia, donde se pretende presentar a un público desde un escenario bajo una dramaturgia y una dirección. De esta manera, la performance es la vía para proponer preguntas al otro y crear acciones interdisciplinares en la ciudad, es decir, propuestas vivas, siendo esta una vía donde la interacción con el otro es permitida y deseable en vez de hostil y lejana, como ya ocurre y he mencionado. En este caso, teniendo en cuenta que la expresión performance no es unánime porque tiene múltiples enfoques, interpretaciones y formas, me acojo a la definición que Eleonora Fabiao propone, donde los performance son elogios de lo precario, porque perturban mecánicas comportables, rutinas cognitivas y hábitos de valoración, porque desestabilizan sentido y desarman convenciones, porque inventan a través de la ejecución de programas psicofísicos nuevos cuerpos, posibilidades de encuentro, agrupamientos y devenires. Eso lo tomo de Performance y Precariedad, un texto de Eleonora Fabiao del 2019. Partiendo de esta definición, la performance abre la posibilidad de enlazar de forma inter y transdisciplinar las experiencias particulares relatadas al inicio con temáticas conceptuales contemporáneas como la naturalización de la violencia desde la creación de gestos donde el cuerpo es la herramienta de subversión. Asimismo, el semillero puede discutir no desde la palabra, sino desde la creación de acontecimientos escénicos, poniendo a la ciudad como lugar de fricción con el otro, y con sus sistemas que parecen diluir la posibilidad de encuentro físico afectuoso, favoreciendo relaciones digitales que obedecen a la hiperproductividad, hiperconsumo, hiperinformación, hiperrendimiento, términos que han sido acuñados por Byung-Chul Han, que se trasladan de lo virtual a lo físico y desencadenan en la naturalización de la violencia en espacios concretos de la ciudad como el transporte público. De esta manera, la problemática del contacto físico en este espacio busca ser abordada desde dos particularidades que son la naturalización de la violencia en la ciudad y la performance como medio para la creación y el diálogo del cuerpo con la cotidianidad. En el primer caso, me valgo de los relatos que mencioné al principio para decir que allí son evidentes manifestaciones de hostilidad naturalizadas dentro del transporte público, siendo este uno de los escenarios y elementos que constituyen la metrópolis, que es en primera instancia un sistema planeado para ser practicado de formas concretas con contratos sociales implícitos que buscan la preservación del espacio público. Es decir, sin lugar físico la realidad sería impracticable. Dice Manuel Delgado, ese lugar no es lugar sino tener lugar, puro suceder. El espacio público solo existe en tanto es usado, que es lo mismo que decir atravesado, puesto que en realidad solo podría ser definido como eso, una mera manera de pasar por él. Ciudad concebida, ciudad practicada, texto de Manuel Delgado del 2004. Por lo anterior, no es aleatorio que las prácticas del semillero se hagan en plazas, calles, escaleras públicas, aceras, pues el movimiento, que parte de una postura, si se quiere, epistemológica, se traslada al cuerpo y a acciones concretas y efímeras. Doy paso entonces ahora a hablar de los programas performativos, que es el nombre que hemos decidido ponerle a las propuestas particulares que cada integrante hace, tratando de investigar con la acción sobre sus problemáticas con el contacto en la ciudad.
Como se menciona el nombre del semillero, la técnica juega un papel crucial en el desarrollo de la investigación-creación pretendida. Lo que comprendo por investigación en mi caso sí o sí es experimentado por el cuerpo y por lo mismo, desde un principio en este texto, enlazo al entrenamiento con esta dimensión. Aunque los programas performativos han ido variando, las categorías de tiempo y espacio están siempre presentes y están relacionadas directamente con la técnica de viewpoints. La particularidad en el caso del semillero está justamente en extraer eso del salón de clases, como se practicaría en un entrenamiento convencional, o del escenario, como se practicaría para una composición escénica, y lo lleva a pasillos, corredores, plazas, etc. Para que la técnica pueda evidenciarse, es necesario tener encuentros previos que también se adscriben a lo performativo aun cuando transcurren en aulas de clase, puesto que lo performativo radica en la posibilidad de perturbar las mecánicas comportables y el hecho de formarse en función de la acción y no de la interpretación ya representa un acto de subversión a la cotidianidad para el artista escénico de la academia, que muchas veces reduce el actuar al escenario, pero también al ciudadano que, inmerso en el sistema de la hiperproductividad, discrimina la formación, puesto que ésta requiere en muchos casos de paciencia para la comprensión y puesta en práctica de sus elementos. De esta manera, los encuentros del grupo cuentan, si no es con una práctica en el espacio público, con un espacio para la exploración de técnicas puntuales como los viewpoints o Suzuki o la danza con tacto, que hemos incorporado a propósito del nombre del proyecto actual, Tacto con Tacto, para valernos de sus elementos en las acciones efímeras que llevamos a la calle. Tras profundizar en la técnica, tenemos la posibilidad de jugar con ella también como posición performativa frente al conocimiento y sus convenciones de espacio y tiempo pretendidos para su transmisión. Es así como el juego ha configurado el accionar de los programas propuestos, en algunos casos más que en otros. El pasado sábado 31 de mayo, la propuesta de Las Cogidas, como se llamó el programa performativo, se llevó a cabo en el Parque Santander. Consistió en jugar la lleva pasándola con verbos de acción como abrazar y rechazar, en un principio en todo el parque, después delimitando el espacio solo alrededor de la estatua del prócer, finalizando con la premisa de mantener siempre el contacto con los otros cuerpos. Este programa fue propuesto por Laura Castilla y consignado en archivos de video y audio. Partió de la acción concreta de jugar y las reflexiones a las que llegamos tras la práctica ponen sobre la mesa posibilidades de creación donde el otro aparece por casualidad, como nos pasó ese día con una niña que quiso jugar con nosotras y que, como relata Laura, fue más o menos así. Ella nos vio a nosotros primero. Ella fue la que se acercó. ¿Qué están jugando? A las cogidas. ¿Puedo jugar? Entonces, cuando preguntó si podía jugar, yo los miré a todos. ¿Sí, no? Sí, pues estamos jugando, ¿no? Estamos jugando también a ser niños. Extraído del diario de campo registrado en audio del 31 de mayo del 2025. Lo anterior lo que hace es evidenciar cómo con acciones sencillas en el quehacer del integrante del semillero se permite la participación, el diálogo y el juego con el otro, a diferencia de los relatos del principio. Conceden a la persona, sea cual sea su rol en la ciudad, tener una experiencia totalmente distinta en la misma, en este caso mediada por una planeación que se inscribe a la investigación, evidente en los verbos de acción abrazar y rechazar que se proponen para pasar la acogida, y a la técnica con premisas como la de mantener el contacto entre cuerpos, con características propias de la danza contacto como el peso y el contrapeso, planteando así una posible reflexión sobre cómo en este juego la contradicción está en alejarse del contacto para evitar llevarla, pero encontrar lo necesario para jugar y por consecuencia integrarse de forma agradable a las reglas que la lúdica indica. Dicho en otras palabras, encontrarnos en el contacto para el ocio es plantearle a la ciudad la posibilidad de desenvolverse en ella sin perpetuar la deshumanización y el afán, que son elementos que componen nuestra cotidianidad.